¿Por qué tantas personas, incluso las inteligentes, motivadas y bien intencionadas, siguen repitiendo los mismos patrones autodestructivos? ¿Por qué es tan común empezar algo con entusiasmo y luego abandonarlo a mitad de camino? ¿Por qué saboteamos relaciones saludables, postergamos nuestros objetivos más importantes y tomamos decisiones que sabemos que nos harán daño, y aún así seguimos tomando las mismas decisiones? La respuesta más común es falta de disciplina, pereza, inseguridad, baja autoestima. Pero esta explicación es errónea, profundamente errónea. Según el neurocientífico Robert Sapolsky, autor de Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst, el autosabotaje no es un defecto de carácter, es un conflicto neurológico, una batalla biológica que se libra dentro de tu cabeza entre dos sistemas cerebrales que tienen objetivos completamente diferentes. Por un lado, la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, la planificación y el autocontrol. Por otro lado, el sistema límbico, la parte más primitiva e instintiva del cerebro, programada para buscar el placer inmediato y evitar cualquier tipo de malestar. Y en esta batalla silenciosa, el sistema límbico casi siempre gana. Esto no es una metáfora, es ciencia. Su cerebro ha sido moldeado por millones de años de evolución para asegurar su supervivencia en entornos ancestrales, donde el peligro era constante y el mañana era incierto. En tal escenario, el cerebro que actúa rápidamente, evita los riesgos y recompensa los impulsos inmediatos es el que te mantiene vivo. El problema es que, en el mundo moderno, este mismo cerebro se convierte en un saboteador interno, porque todavía reacciona como si estuviera huyendo de depredadores cuando en realidad solo está tratando de escribir un correo electrónico o iniciar un proyecto personal. Lo más inquietante es que este sistema no fue diseñado para ayudarte a alcanzar tus sueños. A tu cerebro no le preocupa tu felicidad, tu propósito, ni tu autorrealización. Está optimizado para mantenerte seguro y cómodo a corto plazo. Y es precisamente por eso que fracasas, no por debilidad, sino por obediencia a un cerebro que funciona con un software obsoleto. En este vídeo, profundizaremos en el funcionamiento de la mente humana y entenderemos por qué nos autosaboteamos incluso cuando queremos cambiar. Exploraremos la neurociencia de la procrastinación, la impulsividad y la fatiga de decisiones. Y sobre todo, descubriremos cómo hackear este sistema, no con fuerza de voluntad heroica, sino con inteligencia estratégica. Porque si sigues luchando contra tu propio cerebro, perderás. Pero si aprendes a rediseñar el campo de batalla, finalmente podrás dejar de autosabotearte. Este vídeo no es solo una advertencia, es un manual de supervivencia para quienes viven en guerra consigo mismos. La mayoría de la gente vive con la ilusión de que existe un yo coherente que tiene el control, una mente racional que observa, decide y actúa con conciencia y lógica. Esta narrativa es cómoda. Apoya la idea de que somos seres autónomos, dueños de nuestros pensamientos, comportamientos y elecciones. Pero, según Robert Sapolsky y otros neurocientíficos contemporáneos, esta visión es una construcción simplista. La verdad es mucho más compleja y mucho más incómoda. El cerebro humano no es una entidad unificada, es una colonia de módulos, sistemas y circuitos que compiten constantemente entre sí por el control. No tienes cerebro. Tienes varios sistemas operando al mismo tiempo, a menudo en conflicto. Y esta multiplicidad interna explica por qué dices que quieres cambiar, pero sigues repitiendo los mismos patrones. ¿Por qué planeas levantarte temprano para hacer ejercicio, pero cuando llega el momento, presionas el botón de repetición? ¿Por qué prometes concentrarte, pero terminas revisando compulsivamente las redes sociales? No es porque seas débil. Esto se debe a que partes de tu cerebro
tienen agendas completamente diferentes, y la más rápida casi siempre gana. Imagínese lo siguiente. Tu corteza prefrontal, la parte más evolucionada del cerebro, quiere que escribas ese proyecto importante. Tiene una visión a largo plazo. Sabe que esto es esencial para su futuro, pero al mismo tiempo, su sistema límbico, una estructura mucho más antigua y primitiva, detecta un ligero malestar, aburrimiento, ansiedad, y desencadena inmediatamente un deseo de escapar. Tal vez un video de YouTube, un refrigerio, un vistazo a las notificaciones. El impulso no pasa por la razón, surge y domina, porque el sistema límbico es más rápido, más automático y tiene mucho más tiempo de entrenamiento evolutivo. Sapolsky demuestra que el tiempo de reacción del sistema límbico está en milisegundos. Ya ha desencadenado una emoción, un impulso y una justificación incluso antes de que te des cuenta de lo que estás haciendo. Cuando la corteza prefrontal finalmente intenta reaccionar, ya es demasiado tarde. Se ha producido el comportamiento de autosabotaje. Y entonces entra en juego otro circuito, el de la racionalización. Inventas una historia para explicar por qué no pudiste hacerlo. Estoy muy cansado hoy, lo compensaré mañana. De todos modos, no era tan importante. Tu cerebro no solo está saboteando tus acciones, está engañando a tu conciencia. Este conflicto interno no es raro, es la base de la condición humana. Freud intentó capturarlo con las ideas de ello, yo y superyo. Jung lo llamó la sombra. Hoy en día, la neurociencia demuestra que este conflicto tiene una base física. Es un choque entre regiones cerebrales con funciones opuestas. El problema es que nos han educado para creer que basta con querer cambiar, que la fuerza de voluntad lo es todo. Pero cuando entiendes que hay múltiples seres dentro de tu mente, te das cuenta de que el autosabotaje no es un error moral. Es una arquitectura interna que lucha contra sí misma. Esta comprensión lo cambia todo. Porque mientras sigas creyendo que simplemente decidir cambiar es suficiente, seguirás sintiéndote frustrado. La clave es entender que no existe un poder soberano que tome decisiones por sí mismo. Hay partes de tu cerebro que necesitan ser manejadas, domesticadas, redirigidas. Y esto requiere más que fuerza, requiere estrategia. ¿Pero qué provocó que el cerebro humano fuera diseñado de esta manera? ¿Por qué tenemos sistemas tan contradictorios operando al mismo tiempo? La respuesta está en la evolución. En el próximo segmento, nos sumergiremos en el pasado de nuestra especie para comprender por qué tu cerebro está obsoleto y cómo esto moldea cada acto de autosabotaje que cometes hoy. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Para entender por qué saboteamos nuestros propios objetivos, necesitamos enfrentar una verdad desconcertante. El cerebro que utilizas hoy no está hecho para la vida que llevas. Es el producto de millones de años de adaptación a un mundo que ya no existe. Este desajuste entre la estructura del cerebro y el entorno moderno es una de las causas centrales del autosabotaje. Durante la mayor parte de la existencia humana, vivimos en entornos hostiles, impredecibles y brutales. La supervivencia era la prioridad absoluta. Nuestros antepasados no intentaban ser productivos, creativos o emocionalmente realizados. Estaban tratando de no morir, y para ello, el cerebro desarrolló mecanismos de respuesta rápida, huyendo de las amenazas, buscando alimento inmediato, conservando energía y evitando cualquier riesgo innecesario. Estas conductas, ahora consideradas impulsivas o autosaboteadoras, eran absolutamente funcionales para la supervivencia en entornos de escasez. Ahora piense en la vida moderna. Ya no es necesario cazar para conseguir comida.
No vives bajo la constante amenaza de los depredadores y puedes planificar con años de antelación, pero el cerebro sigue funcionando con los mismos circuitos ancestrales. Cuando intentas iniciar un proyecto a largo plazo, mantener una rutina disciplinada o desarrollar una habilidad compleja, estás exigiendo que la corteza prefrontal tome las riendas de tu mente. Pero este sistema, a pesar de estar evolucionado, es lento, limitado y vulnerable a la fatiga. Mientras tanto, el sistema límbico, que busca el placer inmediato y evita el dolor, reacciona en milisegundos y toma decisiones antes de que uno se dé cuenta de lo que está sucediendo. Sapolsky enfatiza que el cerebro no evolucionó para garantizar el éxito o la realización personal. Evolucionó para maximizar sus posibilidades de supervivencia y reproducción. Esto significa que los circuitos más poderosos de la mente no están enfocados en lo que te beneficiará dentro de 5 años. Se centran en lo que aliviará tu malestar en este momento. Tu cerebro prefiere la dopamina de un me gusta en las redes sociales al progreso silencioso de un trabajo significativo. Prefiere la comodidad adormecedora de la procrastinación a la incomodidad productiva de la creación. Porque desde un punto de vista evolutivo, hoy siempre ha sido más importante que mañana. Este fenómeno tiene el nombre de desajuste evolutivo. Vivimos en un mundo de abundancia, pero con un cerebro programado para la escasez. Estamos bombardeados por estímulos, notificaciones, comida ultraprocesada, entretenimiento infinito, que explotan exactamente los mismos circuitos que antaño aseguraron nuestra supervivencia. El autosabotaje, en este contexto, no es un mal funcionamiento. Es el perfecto funcionamiento de un sistema adaptado a un mundo arcaico y hostil, obligado a operar en un entorno sobreestimulante y excesivamente exigente. Y este desajuste no solo influye en lo que haces, sino también en cómo valoras las recompensas. Tu cerebro literalmente da más valor a los placeres inmediatos que a los logros futuros. Este fenómeno se llama descuento temporal y está directamente relacionado con la dopamina, el neurotransmisor que dicta lo que tu cerebro quiere perseguir. En el próximo segmento nos sumergiremos en este mecanismo biológico para comprender por qué la dopamina puede ser el villano invisible detrás de sus conductas de autosabotaje y cómo hace que el futuro parezca menos interesante que 5 minutos de placer. Imagínate que tienes 2 opciones. Trabaja en un proyecto que podría transformar tu vida en un año o mira un episodio de tu serie favorita ahora mismo. Sabes qué opción sería más beneficiosa a largo plazo. Sin embargo, algo en ti te empuja hacia el camino más fácil, más cómodo y más rápido. Ese algo tiene un nombre: dopamina. Durante mucho tiempo la dopamina fue llamada el neurotransmisor del placer, pero la neurociencia moderna, como deja claro Sapolsky en Behave, revela una verdad más precisa y mucho más preocupante. La dopamina no tiene nada que ver con el placer en sí. Se trata de la anticipación de la recompensa. Acerca de la motivación. Cuando sientes la necesidad de hacer algo, comer, revisar el teléfono, comprar algo por internet, abrir el refrigerador por 5ª vez, es la dopamina la que desencadena ese impulso. Y es radicalmente parcial. Prefiere recompensas inmediatas, tangibles y de fácil acceso. Este fenómeno se llama descuento temporal. Tu cerebro literalmente descuenta o reduce el valor de una recompensa a medida que se aleja en el tiempo. En otras palabras, cuanto más lejana esté la gratificación en el futuro, menos valor tendrá para el sistema dopaminérgico. Un chocolate ahora tiene más impacto neuroquímico que perder 5 libras en 3 meses. Un vídeo corto genera ahora más activación dopaminérgica que estudiar para cambiar de carrera. No se trata de una falta de autocontrol,
Es un sesgo biológico profundamente arraigado. Sapolsky demuestra que el sistema de dopamina evolucionó para favorecer decisiones rápidas en entornos impredecibles. En una sabana llena de riesgos, era más ventajoso disfrutar de un fruto maduro ahora que esperar una cacería incierta al día siguiente. Hoy en día, este mismo mecanismo nos hace revisar compulsivamente las redes sociales, saltar de una tarea a otra y abandonar compromisos a largo plazo. Somos adictos a los picos de dopamina y a la industria del entretenimiento, las redes sociales y los alimentos ultraprocesados. Todos ellos lo entienden mejor que nosotros. Diseñan productos que secuestran nuestro sistema de recompensas, engañando a nuestro cerebro con gratificaciones instantáneas, baratas. Y aquí está el punto más perverso. Cuanto más te entregas a la dopamina inmediata, más aprende tu cerebro que este es el camino correcto. Fortalece esas conexiones, crea hábitos, automatiza. Con el tiempo, ya ni siquiera es necesario pensar. Ya te estás autosaboteando en piloto automático. Y lo que antes era una elección ahora es un reflejo. Ni siquiera te das cuenta cuando lo estás haciendo. La dopamina no solo sabotea tus objetivos, sino que también moldea en quién te estás convirtiendo. Pero si la dopamina es tan poderosa, ¿cómo resistirse a ella? ¿Cómo romper el ciclo de recompensa inmediata y reeducar el cerebro para valorar lo que realmente importa? La respuesta no está en la fuerza de voluntad, está en el diseño del entorno, en la ingeniería de fricción y en el uso estratégico de la dopamina contra sí misma. En el siguiente segmento descubrirás cómo comenzar a reprogramar tu mente con herramientas prácticas basadas en la neurociencia para que el autosabotaje deje de ser la norma y el progreso se vuelva inevitable. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura de que el éxito, la productividad y el autocontrol dependen únicamente de la fuerza de voluntad, que si lo deseas lo suficiente, resistes lo suficiente y te esfuerzas con disciplina espartana, todo será posible. Pero la neurociencia moderna, especialmente los estudios de Sapolsky, desmantelan esta ilusión con precisión quirúrgica. La verdad, la fuerza de voluntad es un recurso limitado y si confías en ella para superar el autosabotaje, ya has empezado a perder. La corteza prefrontal, la parte más sofisticada del cerebro, responsable del autocontrol, la planificación y las decisiones morales, funciona como un músculo. Y como cualquier músculo, se cansa. Con cada decisión tomada, cada impulso resistido, cada tarea iniciada, este sistema consume energía metabólica y se acerca a la fatiga. Esto se conoce como agotamiento del ego o agotamiento de la fuerza de voluntad. En otras palabras, cuanto más necesitas decidir, más débil será tu control. Y cuanto más débil esté, mayor será la posibilidad de que el sistema límbico, el cerebro emocional e impulsivo, tome el control. Sapolsky explica que a lo largo de un día típico, la corteza prefrontal es bombardeada por cientos de microdecisiones. ¿Qué ponerse? ¿Qué comer? ¿Cómo responder a cada mensaje? ¿Cómo manejar las interrupciones? ¿Si abrir o no ese enlace? ¿Resistir la tentación de revisar el teléfono cada 5 minutos? Todo esto consume energía cognitiva. Y al final del día, cuando deberías estar concentrado en tus objetivos más importantes, estudiar, escribir, entrenar, crear, ya estás agotado. No porque seas débil, sino porque tu cerebro racional está agotado. Y este agotamiento no es solo psicológico, es fisiológico. Los estudios demuestran que durante periodos de intenso esfuerzo mental, el metabolismo de la corteza prefrontal cambia y el cerebro comienza a conservar recursos, funcionando en modo de baja energía. Cuando esto sucede, los sistemas automáticos e instintivos, que requieren mucha menos energía,
toman el control. Por eso pides comida a domicilio incluso cuando tienes comida en el frigorífico. Por eso ves horas de vídeos inútiles, aun sabiendo lo que hay que hacer. El piloto automático toma el control y está programado para el camino más fácil, no el correcto. Esta realidad rompe el mito del autocontrol ilimitado. Nadie es disciplinado todo el tiempo. Ni deportistas de élite, ni monjes, ni genios de la productividad. Lo que hacen estas personas, y lo que la mayoría ignora, es estructurar sus vidas para minimizar las decisiones y reducir el número de veces que necesitan usar la fuerza de voluntad. Crean rutinas fijas, automatizan comportamientos saludables, eliminan tentaciones de su entorno y protegen sus momentos de máxima energía para las tareas más exigentes. Si necesitas tomar una decisión cada vez que actúas, estás luchando contra tu propia biología. Pero si conviertes las acciones en hábitos automáticos, reduces dónde y aumentas tus posibilidades de éxito. La batalla contra el autosabotaje no se gana en el momento de la elección. Se gana de antemano, cuando configuras tu entorno y creas sistemas que impiden que el saboteador interno tome el control. Y eso es exactamente de lo que hablaremos a continuación. Cómo diseñar inteligentemente tu rutina, tu entorno y tus desencadenantes mentales, de modo que el comportamiento deseado se convierta en el camino de menor resistencia y el sabotaje se convierta en algo difícil, incómodo e incluso improbable. En la siguiente parte, aprenderá cómo utilizar la arquitectura de hábitos, el diseño conductual y el propio circuito de la dopamina para su beneficio. Lo que viene a continuación no es motivación, es ingeniería mental. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra, analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Si el cerebro es una máquina biológica optimizada para la supervivencia inmediata y no para la autorrealización, entonces la única manera de superar el autosabotaje no es luchando contra él, sino reprogramándolo. La mayoría de las personas fracasan no por falta de esfuerzo, sino por confiar demasiado en su fuerza de voluntad y descuidar algo mucho más poderoso: el medio ambiente. Aquí es donde entra en juego la ingeniería del comportamiento, o el diseño inteligente de contextos que dan forma a tu comportamiento incluso antes de que necesites decidir. Robert Sapolsky lo deja claro. El sistema límbico, impulsivo y rápido, gana porque responde primero. No espera un análisis racional, actúa. Por lo tanto, si quieres superarte a ti mismo, debes asegurarte de que cuando este sistema se active, la opción correcta sea también la opción más fácil y accesible. El autosabotaje solo existe porque, en el momento exacto del impulso, el camino del sabotaje está más disponible, es más automático y menos costoso que el comportamiento deseado. Para cambiar esto, es necesario manipular las variables invisibles que dan forma a la acción: la fricción, la recompensa y la automatización. Primero, elimine las opciones. Cada elección requiere energía y cada elección es una oportunidad para que tu cerebro falle. Es por eso que los grandes líderes, deportistas y artistas de alto rendimiento minimizan el número de decisiones triviales. Steve Jobs llevaba el mismo atuendo. Barack Obama dijo que no quería desperdiciar energía eligiendo qué comer o vestir. Esto no es excentricidad, es economía de autocontrol. Si quieres dejar de comer comida chatarra, no la compres. Si quieres leer más, deja el libro en tu mesita de noche. Cuanto menos tengas que decidir, mayores serán tus posibilidades de mantener el comportamiento. En segundo lugar, aumentar la fricción del sabotaje
y reducir la fricción del progreso. El cerebro sigue el camino de menor resistencia. Si desea dejar de usar las redes sociales, cierre la sesión, elimine las aplicaciones y establezca contraseñas largas. Si quieres levantarte temprano para entrenar, ten tu ropa lista, tu botella de agua llena, tus zapatos al lado de tu cama. Si es más fácil realizar la conducta deseada que ceder al impulso, ganas sin tener que luchar. Y eso lo cambia todo, porque lo que quieres no es ganar cada día con la fuerza. Quieres no tener que luchar. En tercer lugar, utilizar la dopamina contra sí misma. Si la dopamina responde a la anticipación de una recompensa inmediata, entonces asocie el comportamiento difícil con algo placentero. Este concepto se conoce como agrupamiento de tentaciones. Escucha únicamente tu podcast favorito mientras estés en la cinta de correr. Solo beba ese café especial después de completar 25 minutos de concentración profunda. De esta manera, el cerebro aprende a esperar algo bueno después del esfuerzo y comienza a crear un nuevo patrón de asociación. En lugar de temer la tarea, comienza a desearla. En cuarto lugar, convertir las intenciones en órdenes automáticas. En lugar de decir, mañana meditaré, digamos, si son las 8 a.m., meditaré durante 10 minutos. Esto se llama planificación si entonces, y es uno de los mecanismos más eficaces para convertir la intención en acción concreta. El cerebro es terrible con las decisiones vagas y excelente con las rutinas fijas. Al crear desencadenantes específicos, se elimina el momento crítico de elección, que es exactamente donde ocurre el sabotaje. Estas herramientas no son trucos para aumentar la productividad. Son escudos contra los instintos saboteadores programados en tu biología. Cuanto más estructures tu día con sistemas, menos necesitarás depender de la motivación o del autocontrol. Y cuanto más automáticas se vuelven estas acciones, más aprende el cerebro que este es el camino estándar, la nueva normalidad. Pero incluso con todos estos ajustes externos, sigue habiendo una vulnerabilidad interna, el momento adecuado para actuar. Existe un momento ideal, una ventana biológica en la que tu cerebro racional es más fuerte, más claro y más resistente a los impulsos saboteadores. En el próximo segmento, revelaremos cómo la sincronización neurológica puede ser el secreto final para transformar tus días y proteger tu mente contra el colapso de la fuerza de voluntad. Porque tan importante como lo que haces es cuándo lo haces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en determinados momentos todo parece fluir con facilidad? Y en otras ocasiones, hasta las tareas más sencillas parecen imposibles. ¿Has notado cómo tus mejores ideas surgen en momentos específicos, mientras que en otros periodos apenas puedes mantener los ojos abiertos, incluso con una agenda repleta? Esto no es una coincidencia, es neurobiología. Comprender cómo funciona tu cerebro en diferentes momentos del día podría ser lo que necesitas para dejar de autosabotearte de una vez por todas. La corteza prefrontal, su centro de comando racional, no siempre está disponible en su máxima capacidad. Tiene picos de energía, claridad y autocontrol que varían según el ritmo circadiano, el sueño, la nutrición y los niveles de estrés. Según Sapolsky, es durante las primeras horas del día, justo después de despertarse, cuando esta parte del cerebro tiende a estar más fresca, energizada y funcional. Es en este momento cuando tu mente tiene la mayor capacidad para resistir impulsos, mantener el enfoque y tomar decisiones a largo plazo. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente al despertarse? Abren sus teléfonos, se sumergen en distracciones, responden a mensajes triviales, se empantanan en decisiones irrelevantes y agotan sus circuitos ejecutivos desde el principio.
Cuando finalmente llega el momento de hacer algo importante, el cerebro ya está agotado. El saboteador interno, el sistema límbico, toma el volante sin resistencia. Para romper este patrón, es necesario proteger tu ventana dorada cognitiva. Esto significa programar las tareas más importantes, exigentes y transformadoras para los momentos en que la corteza prefrontal está más activa. Significa proteger tu mañana u otro periodo de mayor claridad si eres noctámbulo del ruido, las distracciones y las decisiones innecesarias. Reserva ese tiempo para lo que realmente importa: escribir, estudiar, crear, planificar, resolver. La parte de tu mente que quiere cambiar tu vida necesita intervenir mientras todavía tiene energía para ganar. Además, alinear tu rutina con tu ritmo biológico reduce drásticamente la necesidad de fuerza de voluntad. No tienes que luchar contra ti mismo cuando actúas en el momento adecuado. Esto es inteligencia conductual. Se trata de sincronizar lo que quieres hacer con el momento en el que tienes más probabilidades de tener éxito. En el fondo, lo que nos muestra Sapolsky es brutalmente honesto. No dejarás de autosabotearte con motivaciones, promesas o buenas intenciones. Eso es romanticismo. La solución está en reconocer que tu cerebro fue hecho para sobrevivir, no para el éxito, y a partir de ahí, diseñar un sistema que trabaje con tu biología, no en contra de ella. El sabotaje interno no es un fracaso, es un comportamiento coherente con una máquina construida para escapar del dolor, buscar placer y conservar energía. Pero ahora ya lo sabes, y eso lo cambia todo. Porque una vez que entiendes la máquina, puedes aprender a operarla e incluso reprogramarla. Ahora dime, ¿cuál de estas estrategias necesitas aplicar inmediatamente? Comenta a continuación. Leí todo y quiero saber qué parte te impactó más. Si este video te ayudó a entender lo que sucede dentro de tu cabeza, no te detengas aquí. El siguiente video es tan importante como este y podría ser el siguiente paso para romper finalmente el ciclo de autosabotaje. Haz clic y sigue mirando. Tu transformación apenas comienza.